A los senadores, al diputado Mario Mata que nos acompaña, a Lea Limón y por supuesto a los medios de comunicación. El día de ayer ya en la comisión permanente se debatió de manera amplia y contundente, muy clara, esta declaración de considerar o descalificar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a los derechos de niñas, niños, madres, padres trabajadoras, encargadas de estancias infantiles y calificar como aberrantes estas recomendaciones y rechazarlas en automático. Yo quiero recordar la definición de aberrante. Aberrante es aquello que se aparta de lo normal, de lo natural, de lo correcto, de lo lícito. En consecuencia, ¿qué sí es aberrante? Aberrante es el desprecio de la Secretaría del Bienestar por el derecho y el interés superior de miles de niñas y niños a lo largo y ancho de todo el país. Aberrante es rechazar esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación a los derechos humanos de personas beneficiarias y usuarias del programa de estancias infantiles. Aberrante es porque justamente es contrario y es lo antinatura a la democracia y a las libertades, la destrucción de un modelo de atención infantil como estancias infantiles, que por supuesto es perfectible, pero lo que claramente se ha hecho es destruirlo sin tener un modelo alternativo. Aberrante, lo que sí es aberrante es acusar de partidista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando aquí el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República tiene firmado en consenso con el resto de grupos parlamentarios un punto de acuerdo en defensa de las estancias infantiles. Por lo tanto, aberrante que se desconozcan incluso las voces no solamente de miles de niñas, niños, padres, madres de familia, sino de sus propios legisladores del Senado de la República. Aberrante, aberrante seguir atentando contra la democracia de manera cotidiana y darle a la Comisión de Derechos Humanos, como decimos coloquialmente, con la puerta en las narices, con el autoritarismo como respuesta y la descalificación como una práctica cotidiana. Aberrante, sí es aberrante, despreciar y desconocer las resoluciones del Poder Judicial. Hoy, desde este Senado de la República y como parte del Frente en Defensa de los Derechos de la Niñez, hacemos un llamado urgente a la conciencia de todo el Poder Legislativo, un llamado urgente a las organizaciones de la sociedad civil, un llamado urgente a padres, madres de familia, un llamado urgente al gobierno federal a que pare la destrucción de las instituciones, a que pare la destrucción de la política de acompañamiento a miles y millones de familias, a las más necesitadas, a las más vulnerables en todo el país. Hoy hacemos un llamado a que se detenga ya esta destrucción cotidiana de la libertad y de la democracia. Desde aquí respaldamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como respaldamos a cualquier organismo autónomo que fortalece la democracia, y rechazamos cualquier acto de autoritarismo que sí es aberrante. Respaldamos y apoyaremos siempre el interés superior de la niñez, que no tiene partido, pero sí tienen derechos. Que pare la destrucción. Ya se está destruyendo el seguro popular, las estancias infantiles y ahora el programa de Prospera, que venía acompañando a casi 7 millones de jefas de familia y a millones de mexicanas y de mexicanos. Esta destrucción debe parar, porque esta destrucción sí es aberrante. Por lo tanto, seguiremos respaldando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rechazamos contundentemente y condenamos la respuesta de la Secretaría de Bienestar a esta recomendación de un órgano que con responsabilidad ha dado estas recomendaciones. Muy buenos días a los medios de comunicación que nos están acompañando. Ahora estamos aquí, legisladores por parte de la Cámara de Diputados, Mario Mata, está nuestra amiga Kenia, Josefina, así como está Lea Limón, quien ha sido una persona que ha llevado el tema de las estancias,
Y yo les quiero comentar igual, yo creo que aquí la palabra aberrante será el que les quitaron los comedores comunitarios a 1 millón de raciones que se daban diariamente. Aberrante es que las mujeres de Prospera, que estamos hablando de un núcleo de 25 millones de personas, no tengan seguro popular en este momento. Aberrante es decir que el Hospital del Niño en este momento sus quimios han sido paradas. Si tenían 5 o 10 quimios, se quedaron a la mitad porque no hay presupuesto. Aberrante es lo que dijo aquí la semana pasada la subsecretaria Ariadna de Bienestar, cuando dijo que desde el periodo de transición se habían dado cuenta de lo que pasaba con las estancias infantiles y pagaron el mes de diciembre y pagaron algunos el mes de enero. Ahora hablan de que hay más de 1,000 millones de pesos, que eso sería aberrante pagar y eso sería corrupción. Entonces, que no se contradigan. Aquí vinieron, aquí tenemos los videos, aquí está grabado la información que dio y que por eso quitaban el programa. Ellas fueron a supervisar hasta el mes de abril y he sido muy insistente con esto porque ahí se pueden dar cuenta los medios de comunicación de las inconsistencias que ellas están presentando. Decir en abril que empezaron a hacer una supervisión a todas las estancias infantiles. Ellos decidieron quitar el programa en el mes de febrero. Sin embargo, siendo gobierno, y lo que dijo ella, que ya sabían de 950 estancias que estaban mal, porque las pagaron en diciembre, y tenemos la información, y se las podemos dar. ¿Por qué pagaron en el mes de diciembre? Y en algunos casos pagaron en el mes de enero. Entonces, eso sí es aberrante. Decirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una causa justa, que es el de la niñez, eso no, en verdad, eso va más allá de lo que estamos viviendo. Aberrante sí es perder más de 10,000 millones de pesos en un aeropuerto que está enterrado la obra, como lo estamos viendo. O que las calificadoras de Pemex o que la CFE estén perdiendo la calificación que tenían, y eso quiere decir que tenemos que pagar mayores intereses porque la calificación subió, y eso quiere decir que la tasa va y está subiendo. Eso sí es aberrante, no lo que está diciendo, que no busquen excusas. Ahora habla de que esto es un tema político. Para nada se ha convertido en un tema político y los hemos llevado a diversas instancias, y así vamos a seguir porque es injusto. Pero lo que es más sorprendente es mentira tras mentira y tras mentira que ellos están transmitiendo, que ellos están diciendo con información que ellos saben que no la tienen, y que hemos pedido información también por oficio, por escrito, y nunca la han presentado. Aberrante sí es darle a la Secretaría de Educación 500 millones de pesos para las estancias que tiene el PT, cuando ya había habido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en el presupuesto de 2018 ya no venían para ellos y hoy se las volvieron a dar. Eso sí es aberrante. Entonces, esta es nuestra posición. Seguiremos en esta lucha porque las estancias infantiles les lleguen a donde está, y nuevamente invitar a todas aquellas mamás en donde ellos nos dijeron que eran más de 93,000 mamás que no habían encontrado, que se acerquen a nosotros, que se acerquen al Senado, con los diversos senadores que estamos en esta lucha, que nos busquen a través de nuestras redes, como ya hemos tenido gente que nos ha buscado de Puebla o de mi estado de Hidalgo, de algunos otros estados, para que les podamos dar la información y decirles que no eran fantasmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala la necesidad de establecer un mecanismo que, independientemente de su denominación, restituya retroactivamente a niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados por la cancelación del programa de estancias infantiles tal y como se venía trabajando, así como también restituya el recorte presupuestal aplicado.
No obstante que el 10 de diciembre el presidente López Obrador, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, afirmó clara y públicamente que iba a aceptar todas las recomendaciones de la CNDH, hoy nos encontramos que en su primera recomendación decide su gobierno no aceptarla, enviando un documento verdaderamente lamentable. Lo anterior, ya que la secretaria de Bienestar pretende justificar lo injustificable, aplicando la misma dosis que aplica su jefe cuando algo no le gusta, es decir, descalificando, tanto hacia la CNDH como hacia el programa de estancias infantiles. En dicha respuesta se realizan afirmaciones verdaderamente temerarias, ya que afirma textualmente, y abro comillas, resulta una aberración inaceptable que por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados, dicha dependencia emita una recomendación dirigida a nuestro gobierno en la que defiende violaciones a los derechos humanos y la corrupción en perjuicio de niñas, niños, padres y madres de familia en las llamadas estancias infantiles, promovidas por particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional. Cierro comillas. Cuestión absolutamente falsa. Desde aquí le avisamos a la secretaria de Bienestar, o diría yo, como hoy consignan algunas columnas, a la secretaria de Malestar, le avisamos que los niños no tienen partidos políticos, los niños tienen derechos. Igualmente se afirma que aceptar la recomendación implica seguir permitiendo el robo de 1,049 millones de pesos, cuestión que es absolutamente debatible, ya que aseverar que porque supuestamente no encontraron a niñas y niños cuando fueron a levantar el censo hay corrupción, sin lugar a dudas es ilógico. No significa que no existan, señora secretaria, y mucho menos justifica la cancelación del programa. Resulta irrisorio cuando afirman que se cancela el programa de estancias porque existían irregularidades y se crea otro programa sin que se establezcan mecanismos de control y auditoría absolutamente congruentes con esta cuarta transformación, sin transparencia, sin reglas claras y sin auditoría. Afirma igualmente en su negativa que el recorte presupuestal no es regresivo ni afecta a los derechos humanos de los menores, ya que se entrega el recurso directo a los padres, cuestión que no es suficiente para que el nuevo programa cumpla con el principio de progresividad establecido en nuestra Carta Magna y mucho menos con las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y quiero dar algunos ejemplos. Para empezar, se entregan 150 pesos menos por niña o niño beneficiario. Ya no tienen seguro contra accidentes con el que las estancias infantiles contaban. El DIF capacitaba al personal de las estancias y supervisaba sus instalaciones. Los menores tenían como acreditado el primer año de preescolar, señora secretaria. Hoy, con el dinero que ustedes dan, no se tiene el preescolar. Las expectativas de las madres y padres de familia para inscribir a sus hijas e hijos con discapacidad en un sistema de educación regular iban en aumento, ya que mientras mayor era el nivel de inclusión del infante en las estancias infantiles, también lo era dentro de la comunidad. Otro ejemplo más y muy claro es que existía una alimentación adecuada, vigilancia de su salud, estimulación temprana y educación inicial, así como la detección oportuna de discapacidades. Hoy, secretaria del Malestar, le informamos que con el dinero que usted da, simple y sencillamente, esto ya no se lleva a cabo. Debo confesar que no me sorprende la negativa de la secretaria a aceptar la recomendación de la CNDH, ya que dicha negativa es una raya más al tigre, pues tampoco le importa estar en desacato por no haber cumplido con diversas suspensiones definitivas dictadas por los jueces en los amparos que se han promovido. ¿Qué sigue? Había algunas voces que decían, pidan la renuncia, pero no,
no vamos a pedir la renuncia de la secretaria. Vamos a hacer que se aplique la ley y vamos a pedir que acuda al Congreso de la Unión, como lo establece la Constitución y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que la secretaria asista a la comisión permanente a efecto de que explique su negativa y en caso de que las causas que haga valer sigan siendo insuficientes, se denuncie ante el Ministerio Público por las afectaciones que está generando su negligencia y su actuar. Eso es lo que sigue para nosotras y para nosotros. Que venga a dar la cara y responda. No como un capricho, no como una decisión personal, no como una decisión partidista, no. Que venga como la ley lo establece y que explique su respuesta, con la cual, por supuesto, nosotros hemos dicho públicamente, no podemos compartir sus descalificaciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y para continuar explicando lo aberrante del rechazo de este gobierno a una recomendación, a la primera recomendación, a un acto de esta administración, sí hay que decir que lo aberrante es que un gobierno que se dice en contra de la corrupción y a favor de la justicia no tome en cuenta y vulnere los derechos humanos que son la base de la justicia social. Lo aberrante es rechazar esta recomendación porque es aberrante que un gobierno sobreponga su ideología al respeto de los derechos humanos y eso refleja que este es un gobierno autoritario. Si el nuevo esquema que mencionan estuviera funcionando, no se hubieran cerrado ya casi el 50% de estancias infantiles que hoy ya no operan. Si el nuevo esquema estuviera funcionando, no habrían ya niños que se hubieran accidentado y una niña muerta, por lo menos de la que tenemos conocimiento, en Puebla, en Tehuacán, Puebla, mordida por un perro cuya madre la dejó en una casa donde se la cuidaban porque no le alcanzaba ya para pagar la estancia infantil sin el apoyo gubernamental y la niña murió. En Chiapas, un niño cayó a una cisterna también porque lo dejaron al cuidado de la hermana de 6 años porque la estancia infantil cerró. Eso es aberrante. Aberrante es la negación de este gobierno a atender a la infancia poniéndola en riesgo y poniendo en riesgo su seguridad. Y es aberrante también que argumenten que el nuevo programa es un programa que le da a la mamá la libertad de elegir. Las libertades se ejercen cuando hay opciones. Cuando no las hay, eso no es libertad. Cuando las estancias infantiles cierran y cuando las que siguen operando no pueden garantizar, por ejemplo, la seguridad porque ya han surgido estancias Patito. La semana pasada en Álvaro Obregón murió un niño en una estancia Patito, en una estancia que no era de la red de estancias infantiles y que nadie supervisaba y que la mamá la dejó ahora con este nuevo esquema en el que surgen centros que nadie supervisa. Eso, la falta del Estado, de la supervisión de estos centros, la decisión del gobierno de hacerse a un lado en su obligación de cuidar a los niños, eso es aberrante. Aberrante es que se esté dejando de atender a niños con discapacidad. Aquí está Lulú, hay varias responsables que nos acompañan aquí de estancias infantiles. Vénganse para acá. Que atiende a niños con discapacidad que hoy han tenido que abandonar su estancia porque no cuentan con los apoyos. Aberrante es que a la población con discapacidad, que el único esquema que le garantizaba un cuidado profesional, porque se profesionalizaron con Naciones Unidas, se esté dejando de lado. Hay que decir también que es aberrante que no entiendan una recomendación que responde a más de 200 quejas que recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones acreditadas a más de 5,000 personas, así lo establece, y que va dirigida a la generalidad
de los beneficiarios del programa. Además, se atreven a decir y a criticar los trabajos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diciendo que la comisión no actuó en casos tan graves como Ayotzinapa, Tanguato y Catlaya. En las tres, la CNDH hizo recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Y también argumentan que en el caso de la guardería ABC no hubo una actuación cuando hay una recomendación de hace 10 años por el caso de la guardería ABC. Y justamente esta recomendación, una de las cosas que señala es que tal y como hoy lo establece la Ley General de Atención a Víctimas, el derecho a la no repetición. El derecho a la no repetición tiene que ver con la supervisión de espacios de cuidado infantil. Lo que están haciendo es privatizar los servicios de cuidado infantil, sin que nadie garantice que estos funcionen de manera correcta. Eso sí es aberrante y va en contra justamente de la recomendación que tanto argumentan en el caso de la guardería ABC. También hay que decir que Bienestar desconoce la naturaleza de la CNDH, pues la acusa de intromisión en tareas jurisdiccionales. Los amparos siguen su curso. La recomendación de la CNDH se hace desde la naturaleza de una instancia que es un organismo autónomo, organismo con el cual este gobierno está acabando. No extraña el rechazo a la recomendación porque fue la primera vez en 29 años que un presidente de la República no asistió a un informe de la CNDH y eso fue muy reciente. El actuar de la Secretaría de Bienestar es congruente con el desprecio que el presidente ha mostrado a la comisión. Pero sí nos tendríamos que estar preocupando porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la instancia enfocada a promover y proteger los derechos humanos que son fundamentales en un país democrático. El argumento de que regresar el programa sería tirar 1,000 millones de pesos no se sostiene, pues hasta hoy no han probado el desvío de un solo peso, no han probado la corrupción que tanto mencionan, no han hecho público el padrón de niños fantasmas cuando incluso así lo ha solicitado el INAI. No han hecho públicos los casos de mal uso de recursos y no hay denuncias a servidores públicos. Y no solo eso, el director que ocupa la dirección general que hoy se encarga de dispersar el nuevo recurso y operar el nuevo programa, es el mismo que se encargaba del programa de las estancias infantiles, al que acusan de corrupción. Por último, sí quiero decir que es preocupante que argumenten que este nuevo programa lo que está haciendo es ampliar las libertades. Como expliqué, el ejercicio de las libertades tiene que ver con tener opciones. En este caso, se están dejando de tener. Tenemos cada vez más casos de responsables que han cerrado sus estancias y ellas mismas les pueden platicar la situación en la que se encuentran y cómo día a día estos espacios se van debilitando y hay madres que han tenido que retirar a sus hijos por no poder pagar más. Aberrante es salir a censar a la población dejando a la mitad de la que era beneficiaria fuera y decir ahora que siguen garantizando, que sigue siendo progresivo porque sigue atendiendo a la misma población. No, señores. El nuevo programa no atiende a la misma población por una muy sencilla razón. Primero, porque se cuenta con la mitad de los recursos. Segundo, porque se focaliza en 600 municipios del país y se deja fuera a todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza urbana. Hay que decir también, que como ya lo dijo Nubia, aberrante es que den recursos a los CENDIs del PT que tienen observaciones que no han sido atendidas de la Auditoría Superior de la Federación y son espacios que además nadie vigila, nadie supervisa, nadie garantiza su buen funcionamiento. No se conoce el padrón de estos CENDIs ni tampoco el padrón de supuestos niños atendidos en estos espacios a los que se les está dando más de 500 millones de pesos. Por último, la Coneval, también con autonomía, hablaba de la evaluación de este programa y señalaba
que este programa era un programa con buenos resultados. En su respuesta, en la respuesta que da Bienestar, dice que el programa solo tenía un impacto en darle más horas libres a las madres y padres trabajadoras. ¿Cómo se ve que no leyeron las evaluaciones de Coneval? Coneval señala que este programa no solo beneficia el desarrollo integral de los niños, de acuerdo a lo dicho por el 95% de los padres, sino que además les da a ellos la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, y es un programa con una calificación positiva de aproximadamente el 97% de usuarios. Pero además existen estudios que se ve que tampoco analizaron sobre el desarrollo neurológico de los niños en las estancias infantiles, que señalan que este es 3-1 en comparación con un niño que no está en una estancia infantil. Y para concluir, aberrante es que este gobierno siga desacatando órdenes judiciales. Hay suspensiones definitivas que benefician a más de 680 estancias hasta hoy. Varias incluso aquí presentes, varias de ellas son parte de amparos en los que tienen suspensiones definitivas. Hasta hoy no han recibido un peso. Es increíble la falta de sensibilidad y es aberrante la incapacidad de este gobierno de recapacitar sobre el daño que está haciendo a los niños, a las niñas, a las madres trabajadoras y a mujeres que dignamente habían encontrado un modo de vida en el cual durante años se habían esforzado y para el cual durante años se habían profesionalizado. Muchas gracias. Buenos días, Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º Distrito de Chihuahua. La titular de la Secretaría de Bienestar desconoce los terrenos que empieza a pisar. No me preocupa tanto que descalifique la recomendación de la CNDH, lo esperábamos, pero sí sabe que está a punto de ir a la cárcel. En este momento tenemos 6 denuncias que no hicimos nosotros, ni los partidos, ni las encargadas de la estancia, ni los padres de los niños. Lo hizo un juez federal. 6 denuncias, donde puede tener de 3 a 9 años de prisión. Y los delitos es el desacato a una sentencia judicial. Que no se ejecute la reducción efectuada en el presupuesto de egresos sobre los agraviados. Que no se ejecuten los efectos del acuerdo en que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños. Que se otorgue a la responsable de la estancia infantil como beneficiaria del programa los apoyos que le corresponden. Estas son sentencias judiciales, no son recomendaciones. Para materializar lo anterior, la autoridad responsable de la Secretaría de Bienestar deberá realizar las gestiones pertinentes. De igual forma, para que las quejosas beneficiarias del programa que la autoridad responsable de Secretaría del Bienestar les otorgue los apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018. Claro que coincidentemente es el señalamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo mismo, porque se laceran, porque se violentan los derechos de los niños. Es muy peligroso, temerario, lo que hace la titular de la Secretaría de Bienestar. Ante el vergonzoso acto de rechazar la recomendación emitida por la CNDH, evidencia que desconoce cómo se debe actuar cuando no se acepte una recomendación. Debe fundamentar y motivar públicamente, y no lo hace, se burla incluso. Traer ahorita el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlalaya, el caso incluso del ABC, que era una guardería subrogada del IMSS, no está fundamentando, está descalificando al organismo. Sus expresiones de aberrante, y dice, no somos, abro comillas, no somos encubridores de actos de corrupción. Sí es, claro que lo es. ¿Por qué no ha hecho una denuncia?
Y nos dice que no se atreve a aceptar la recomendación porque hay 1,000 millones. Ahora es jueza la señora. Ya sentenció. Ya hizo todo un proceso judicial. ¿O simplemente se le ocurrió en la noche que eran 1,000 millones? Porque habla de 97,000 niños. Esos son 6,000 millones en un sexenio. Aquí debería estar. Y en la fiscalía demandando a los anteriores funcionarios, no lo ha hecho. Usted está encubriendo, secretaria. Usted es la encubridora. Usted y su gobierno. La recomendación no tiene que ver absolutamente nada con lo que usted dice. La recomendación es porque están violentando el interés superior de la niñez y los derechos de los padres trabajadores. ¿Qué tiene que ver lo que responde? Acusar además que hay motivaciones políticas y consigna de intereses creadas es politiquería barata. Y además denostar un organismo, no la recomendación. Repito, denostar al organismo. No le interesa la esencia de la recomendación. ¿Qué es lo que le debería interesar? Ese es su trabajo. No andar denostando a los organismos autónomos. ¿Por qué no dice nada de la recomendación? El programa del bienestar para hijos e hijas de padres y padres trabajadores no persigue en ningún momento el problema de fondo. ¿Por qué? Muy sencillo. El interés superior de la niñez, el cuidado de los infantes, cuando los padres y madres tienen que trabajar, no se realiza porque no es vinculante el dinero que le entregan a estas personas con el cuidado del niño. Tan no es vinculante que lo dicen públicamente. Aquí lo dijo la subsecretaria de Bienestar. No vamos a revisar si con ese dinero se utiliza o no se utiliza para el cuidado del niño. Que lo utilicen en lo que quieran. Y así lo dicen los servidores de la nación cuando lo entregan. Y ahora, ¿a dónde los van a llevar? Ya no va a haber estancias infantiles. ¿A dónde los van a llevar? Yo les digo, ¿a dónde? A la calle. Los van a dejar encerrados. Y vamos a tener el mismo problema de hace 20 años. Una juventud que crece sin ninguna formación, sin ningún cuidado. Y esa factura nos la cobran bien cara. Es la violencia, es el narcotráfico, es la delincuencia organizada. ¿Qué no lo ven? ¿No lo ve, secretaria? ¿De verdad? ¿De verdad usted cree que con los 1,600 pesos se le va a dar de desayunar, colación, comida, cuidado? Van a tener extintores en los lugares donde está el niño, van a tener los primeros auxilios, van a tener un protocolo de protección civil. Está destruyendo lo más valioso que tiene una nación, sus niños, sus niñas, y solamente por un capricho. Ese sí es un capricho. Argumentar el ABC ya es total desconocimiento, de verdad. Una guardería subrogada del IMSS, que además sí tuvo, como ya lo dijeron, una recomendación en aquel momento, en el 2009, y que obligó a que las estancias infantiles se profesionalizaran y se tuviera un mayor cuidado. No le cuadran sus números, señora secretaria, y no le cuadran por la sencilla razón que usted miente. Yo la acuso, usted miente. Esos 97,000 niños simplemente no le aparecen en el padrón porque sus servidores de la nación no hicieron su trabajo. Y no lo hicieron porque traían la consigna de no hacerlo. Porque de 4,000 millones a 2,000 millones había que dejar fuera niños. ¿Cómo lo hicieron? Pues simplemente no levantaron el padrón. No hay engaño. O sea, no hay nada oculto de esto. ¿Por qué no hay engaño? Porque sabemos que así actúan. Porque, le repito, usted miente. Señora secretaria, debe acatar la recomendación. Por una sencilla razón. Los organismos autónomos están para respetarse y la ley para cumplirse, le guste o no le guste. Y esta es la ley. Usted va a estar en la cárcel si sigue en desacato. No queremos llegar a eso. Nadie desea eso. Deseamos que ustedes reconozcan que tomaron una mala decisión y que puede ser subsanada. Si el presidente dijo nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley, y además que iba a acatar el 100% de las recomendaciones, hágalo. Es tan sencillo como eso. No se enreden en sus palabras y en sus mentiras, porque eso sí nos demuestra a nosotros no solamente ineptitud, sino un objetivo de destruir
las instituciones de México que tanto necesitamos. Buenos días, mi nombre es Fanny Fuentes, soy responsable de Estancia Infantil de Iztapalapa y con mucho orgullo vengo aquí a dar la cara porque me han tachado de corrupta a mí y a mis compañeras. Nos han tachado de que robábamos cuando nosotras no manejábamos las listas de asistencia de los niños. Nosotros las presentábamos a la Secretaría de Sedesol. Nosotros no somos nada más responsables de los niños, también es el gobierno que se ha encargado de destruir nuestras escuelas. Nosotros somos profesionales porque hay psicólogas, hay maestras, hay personas tituladas al frente de las estancias infantiles. ¿Qué ha hecho el gobierno? Quitar el apoyo a todas las guarderías del país. ¿Y qué ha hecho ahorita? Dárselos a los papás. Los niños han dejado de ir a las guarderías, la población ha bajado. De 27 niños que yo llegué a tener en diciembre, 29 niños, tengo 13 niños. Con esfuerzo los papás ahorita pagan el subsidio. Con mucho esfuerzo y con mucho apoyo que les estoy dando también en mi estancia. Los niños tienen desayuno, colación, comida, cuidados, una buena alimentación y una buena educación que les damos en las estancias. El señor presidente los quiere tener en sus casas. ¿Para qué? Para que al rato, como lo explicaron ahorita, se vuelvan unos delincuentes el día de mañana. En las estancias se les dan valores, señores. Se les da una buena educación, hábitos de higiene, que por cuestiones de trabajo las mamás no lo pueden hacer, porque o los mantienen o los cuidan. El programa de estancias infantiles es un programa digno y siempre lo ha sido. Y por eso el día de hoy yo aquí estoy presente para dar la cara por mi estancia, para decir que no soy ninguna corrupta, que yo no robé a nadie, que yo he dado la atención a cada niño que he tenido durante 8 años en mi estancia y que he ayudado a tantas mamás en Iztapalapa que no tienen la solvencia para pagar un programa como este. Pero también quiero decirles que los niños que yo he tenido han regresado a mi estancia, niños que están en primaria y que saben que ahí se les enseñaron muchas cosas y muchos valores, donde los niños tienen una hora de siesta, donde sí sabemos atenderlos porque somos profesionales, porque nos capacitaron, porque año con año eran capacitaciones, porque nuestro tiempo era de Sedesol. Fines de semana eran capacitaciones, no pueden decir que no estábamos capacitadas, porque sí tenemos comprobantes cómo hacerlo. Los niños ahorita están muriéndose en las calles, en las casas. No puede ser posible que la gente no se sensibilice a esto. Los niños aprenden, les damos las bases para poder entrar a un preescolar. Estábamos capacitadas para dar el primero de preescolar. ¿Y qué hicieron? Echaron abajo el programa. ¿Por qué? ¿Por qué le quitan a los niños esa capacidad de aprender? ¿Por qué los quieren tener en el hogar? Los niños tienen el 80% a esa edad de desarrollo neuronal. Si a los niños los mantienen en casa, no van a aprender nada. Vean a los niños ahorita dónde están, con los papás en los tianguis, corriendo peligro de que los puedan atropellar. No tienen la misma alimentación, no aprenden, no están aprendiendo nada. ¿Y qué están haciendo los papás? El presidente está entregando el subsidio directamente a los padres y los padres se están quedando con ese dinero. Y el presidente tiene que ver por la niñez. Es un derecho de nuestros niños. Y yo aquí estoy dando la cara por todas mis compañeras. Y sí nos hemos visto afectadas por este recorte. No puede ser posible que no se sensibilicen a esto. Y sé que ahorita esto se va a ver en redes y cuando hay este tipo de eventos son muy criticadas las personas que nos están atendiendo ahorita y que dan la cara por nosotros. Y por eso estamos aquí. El programa es bueno, es muy bueno. No queremos niños delincuentes, démosles espacios para que ellos sean atendidos, que ellos aprendan, donde ellos puedan, las mamás puedan salir a trabajar. Tengo madres que han sido ya despedidas de sus empleos. Han tenido que dejar de trabajar, han tenido que estar en casa, se están quedando en casa. ¿Por qué? ¿Por qué le quitan ese poder a la mujer? La mujer tiene que salir a trabajar, es nuestro derecho
Y nosotras como responsables también tenemos derecho de trabajar y nos han tachado de corruptas. No, señores, no somos corruptas. Y si hubo corrupción, que lo demuestren. Y si hubo corrupción, puede ser de arriba. Porque a nosotros lo que nos pagaban era mínimo al mes. Era mínimo. En 8 años nos subieron 50 pesos nada más para darles desayuno, colación y comida a los niños. Nosotros teníamos supervisiones, salubridad, protección civil, DIF, y mes con mes era lo mismo, ¿sí? No puede ser posible que la niñez esté ahorita abandonada. Yo les pido, de favor, apóyennos. Los niños nos necesitan. Son seres que van a crecer. Son niños que necesitan estar en un lugar donde los puedan atender y los tengan alimentados. Yo he tenido mucha baja porque los papás no pueden pagar, porque el gobierno les está dando un dinero bimestral y eso es mentira porque no es a todas. Tengo mamás, 4 mamás que fueron censadas y no les han entregado el recurso. Yo tuve que pedirles a los siervos de la nación que se regresaran y yo con gusto les abría la oficina de mi estancia para poder localizar a las mamás, porque sí le dije, yo no puedo permitir que tú lleves esa información a tu presidente y mamás que no encontraste ahorita digas que son niños fantasmas. No hay niños fantasmas, señores. Eso es la corrupción que ahorita están manejando en el gobierno. No hay niños fantasmas, los niños existen. Yo les invito, pueden ir a mi guardería, pueden ir a mi estancia infantil se llama Gaby, está en Iztapalapa. Niños han desertado porque los papás no pueden trabajar. La niñez no necesita. ¿Cuánta corrupción hay ahorita? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos secuestros? Y esas personas fueron niños. Y a lo mejor esas personas no tuvieron lugares y espacios como nosotras los teníamos con nuestros niños. Es una tristeza, de verdad, que a los niños los tengan que tener en casa y así los quiere el gobierno, donde no les pueden dar la educación que nosotras y el cariño les dábamos, porque nuestro trabajo no nada más era de 8 horas. Yo llegaba a tener a niños hasta las 8 de la noche, que prácticamente yo les daba de cenar. ¿Por qué? Porque los papás tienen que trabajar. Niños que son atendidos físicamente y emocionalmente, porque para eso nos capacitaban. Por favor, señores, país, yo les pido, apoyen a la niñez. Y yo le doy las gracias a Lía Limón, a toda la comitiva que está al frente de nosotros. Gracias, gracias por este momento y por este espacio. No somos corruptas y por eso estamos aquí, dando la cara, defendiendo nuestro programa y defendiendo cada una nuestra estancia. Gracias a todos. Muy bien, Fanny. Muchas gracias. Buenos días. Preguntarles si ustedes han explorado la posibilidad de recurrir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer esta situación que está pasando con las estancias infantiles y la violación que hay de los derechos humanos de los niños y de los padres. Sí, justamente como ustedes saben, para recurrir a instancias internacionales hay que primero agotar las internas y es lo que estamos haciendo. Una de ellas fue agotada justamente ayer que se rechazó la recomendación y otras de ellas lo serán con el desacato de las suspensiones, del no cumplimiento. Estamos esperando avanzar también por la vía judicial, pero sí, por supuesto que recurriremos a instancias internacionales para defender los derechos de la infancia y el principio del interés superior de la niñez, de las madres trabajadoras y también de las mujeres responsables y trabajadoras de estos centros. Y yo en ese sentido me atrevo también a agregar que es aberrante que este gobierno ponga contra las cuerdas el derecho de acceder a la justicia y los mecanismos de defensa de derechos humanos.
porque eso es lo que está haciendo cuando rechaza una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también es lo que está haciendo cuando no acata las suspensiones definitivas que ya han sido otorgadas. Entonces, sí nos vamos a ir a instancias internacionales y lo haremos junto con beneficiarias del programa y como frente que nos hemos sumado y nos hemos unido para buscar avanzar y defender los derechos en todo el país. Gracias. Tenemos otra pregunta, adelante. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Carlos Guzmán de ABA Noticias y CMX Noticias. ¿Qué numeraria nos puede dar en cuanto a cuál es el daño actual que tiene esta estructura de estancias infantiles? Nos mencionaba lo de Iztapalapa, por ahí la encargada de esta estancia, que prácticamente es menos de la mitad los niños que ya acuden a estas estancias. ¿Qué nos puede mencionar a nivel nacional? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál ha sido la baja, la merma de niños que acuden a estas estancias? No tenemos un análisis detallado porque no tenemos una estructura que nos permita hacerlo. Quien tendría que tener este diagnóstico y haberlo presentado es justamente la Secretaría de Bienestar. Pero sí tenemos un cálculo de acuerdo a la información que hemos recibido de cada estado de aproximadamente un 50% menos de estancias infantiles operando, pero no solo eso, sino del 50% que quedan operando atienden ya por lo menos un 50% menos de población. Es decir, yo creo que hoy acuden a las estancias muy probablemente menos de 150,000 niños. E insisto, si el nuevo esquema que tanto presume Bienestar en la respuesta a la recomendación funcionara, seguirían habiendo atendidos el mismo número de niños que antes había. La baja de los niños de este programa, platicada y comentada por todas ellas, tiene que ver con que hay madres que no fueron censadas, tiene que ver con que seguramente habrá aquellas que por las condiciones difíciles que enfrentan han preferido gastar el recurso en otras cosas, como por ejemplo en medicinas, ante la falta de las instancias públicas de salud de poder proveer estas medicinas, por ejemplo, y refleja, sí, que el nuevo esquema no garantiza el interés superior de la niñez porque no está logrando enfocarse a la atención y al cuidado infantil. Igualmente, en Chihuahua, de 210 estancias quedan 176. Y quedan 176 por una razón muy sencilla. El gobernador del estado, Javier Corral, en una muy buena decisión, las está apoyando con recurso económico para que no cierren, porque sabe la importancia de los niños. Pero además, nuestro cálculo con ellas, con las 176, porque las 176 se ampararon, las 176 obtuvieron la suspensión definitiva y estoy seguro que vamos a obtener la sentencia final a favor. El cálculo que hicimos, nos sentamos con cada una de ellas, solamente el 15% del recurso que entrega la Secretaría de Bienestar, de esos 800 pesos mensuales, solamente el 15% llega a la estancia. El resto, los padres no lo utilizan para el cuidado del niño. Por eso insistimos tanto que este es un programa fallido. El programa de bienestar es un programa fallido. Tenemos todos los mexicanos que luchar porque se restablezca el programa de estancias infantiles. Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Sánchez Hernández, soy de la estancia Colibrí y les puedo decir que de forma particular me ha afectado mucho, me siento muy triste, vengo en representación de mis compañeras. Hay algunas compañeras que pagan renta que tuvieron que cerrar porque no tienen el recurso para cubrir eso, ¿sí? Ahí los dueños no nos esperan. Yo de 58 niños que tenía, ahorita de Sedesol nada más me quedan 25. Para el mes que viene son 18. Y de esos niños, 26 niños no fueron censados. Entre ellos, 8 niños son de discapacidad. Una de ellas, esa niña se llama Marisol. Hace unos meses, estando en su casa, explotó un tanque de gas. Si la niña se salvó fue porque estaba dentro de la estancia.
de otras personas que ahorita no las han censado, yo les digo, vayan y busquen a las personas que traen el chalequito y díganles que ustedes no están censadas. Y les contestan las que nosotros no sabemos, es que ustedes se fueron a inscribir. Sí les pediría, por favor, que se sensibilicen, porque hay mamás que no tienen dónde llevar a sus hijos. Esos niños que habían avanzado mucho, están perdiendo sus terapias y están perdiendo la convivencia con nosotros, donde nosotros les dábamos un espacio para que ellos se desarrollaran integralmente, ¿sí? ¿Qué está pasando con todas las personas que faltan? Los que a algunos les dieron el recurso se están yendo a estancias, pero esas estancias son patito. Aunque yo no tenga el recurso, yo estoy cumpliendo con toda la normativa, toda mi documentación que a mí me enseñó Cedesol, porque yo estoy muy agradecida de todo lo que me enseñaron. Estoy profesionalizada y ahora se van a unas casas que ponen estancias infantiles donde les prometen muchas cosas, pero esas personas no tienen ninguna regularización, ¿sí? Entonces sí les pido por favor que las personas que están haciendo los censos, que primero lean lo que son las reglas de operación, porque no cumplen ni con el exprograma de Cedesol, ni con lo que está ahorita del bienestar, ¿sí? Por favor, hay mucha confusión, mucha incertidumbre, y sí les pido por todas, dejen de calumniarlos. Nosotros vivimos en las estancias y ha bajado mucho la población porque ya la gente nos señala, es que son corruptas. Es que se han quedado sin niños por la misma corrupción que tienen. No, señores, nos hemos quedado sin niños por la mala información. Ya dejen nuestra dignidad en paz, por favor, se los pido. Que haya sensibilidad para el programa, para los niños, para la gente. Hay mucho desempleo, tanto de las madres como de las asistentes, como la falta de niños. Sí, por favor. Gracias. Soy de Notimex, muy buenos días. Sí, yo quisiera saber si aparte de los amparos y todo lo que se ha hecho, de los llamados, ¿hay alguna otra forma legal, no sé, mandar a venir a llamar a comparecer a la titular de Cedesol o a los responsables de esta situación? Otra forma que el Senado o el Legislativo pueda hacer tajantemente para obligar o detener toda esta situación. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Es muy clara la ley de la Comisión de Derechos Humanos y nuestra Constitución. Lo que sigue para nosotros en términos parlamentarios, en términos, digamos, legales, es que venga a comparecer la secretaria, que venga a informar sobre su definición de no aceptar la recomendación de la CNDH. Evidentemente es lo que sigue y me parece que el grupo parlamentario de Morena no tendría que politizar este tema, no tendría que rechazarlo, no tendría argumento porque la ley es muy clara. Una vez que ella, la secretaria, decide no aceptar una recomendación, estamos facultados para que venga y lo explique aquí a el Senado de la República y también a la Cámara de Diputados y en estricto sentido a la Comisión Permanente. ¿Cuándo sería esta cita o si ya se puso la petición a través de la mesa directiva? Evidentemente, la definición fue ayer, estamos hoy en esta reunión, digamos, de manera plural, y hoy mismo, me parece que hacia la tarde, mañana temprano, estaremos dándoles a conocer, por supuesto, el procedimiento. Lo único que tenemos absolutamente claro es que lo vamos a hacer. Que lo que sigue será digamos, un acompañamiento plural. Esto no tiene que ver con partidos y ella lo tiene que entender. Si ella entiende que este tema de las estancias infantiles, porque aquí lo han dicho claramente, no tiene que ver con partidos, tiene que ver con el interés superior de los niños y de las niñas. Una vez que nosotros aquí lo tenemos claro, es que la estaremos citando a que asista a la Comisión Permanente. No se puede negar. No puede negarse porque lo establece la ley. No puede negarse ella, Morena no lo puede impedir, no es un asunto de votación, es un asunto de mandato de ley, efectivamente. Muchas gracias. Nada más para aclarar, se formó una subcomisión de estancias infantiles. Algunos de ustedes estuvieron en esa reunión. El día que vino la subsecretaria de Bienestar,
fue desgraciadamente el día que se vio lo del TECMEC, que el tema en medios fue el TECMEC y no fue el tema de la reunión de trabajo que se tuvo con ella. Cuando yo hablo de que sí pagaron el mes de diciembre, cuando yo hablo de que sí fue en el mes de abril en donde empezaron a llevar cada uno de este análisis que hicieron, es porque lo dijeron la subsecretaria de Bienestar y que todo ha sido una mentira tras mentira tras mentira lo que dijeron. Ahora queremos que venga la secretaria, como lo ha dicho en su momento la senadora Kenia. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti.